Muy bien, vamos a tocar un tema hoy que tiene que ver con nuestra conducta diaria, ¿no? Y con nuestra actitud hacia las cosas, hacia la vida y hacia las personas, que a veces nos generan ciertas incomodidades y que le genera a las demás personas también ciertas situaciones que de alguna manera no están muy acordes a la situación que de alguna manera alguien quisiera tener en un momento dado. Y estoy refiriéndome al orgullo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sido orgullosos alguna vez en la vida? ¿Amén? ¿Verdad que todos? Pareciera que el orgullo es como parte integral nuestra, ¿no es cierto? Pareciera que el orgullo es algo que es inherente al ser humano. ¿Y todo por qué? Algo similar a lo que estábamos hablando la semana pasada con relación a la envidia, y es porque tenemos un espíritu competitivo y queremos ser mejor que los demás y queremos mostrar una imagen, queremos mostrar una apariencia en la cual cada uno de nosotros de alguna manera está protegiendo algunas áreas de su vida que no quiere que sean expuestas. Y de esta manera entonces permitimos que el orgullo sea una herramienta que de alguna manera esconda esas inseguridades que nosotros tenemos o esas deficiencias que podemos tener en un momento dado, y el orgullo entonces se convierte en una herramienta que nos sirve para tratar de proyectar una imagen, una autoridad, una posición sobre las demás personas y tratar de tener las cosas bajo control, haciendo culto a uno mismo, ¿no? De tal manera que realmente, en resumidas cuentas, el orgullo viene siendo una autopercepción de cada uno en un nivel superior al que realmente tiene. Entonces, vemos que el orgullo definitivamente es inherente al ser humano. Y al ser inherente al ser humano, pues nosotros no estamos exentos de caer en orgullo. Y entonces, al no estar exentos de caer en el orgullo, pues fácilmente podemos estar nosotros siendo víctimas del orgullo. El orgullo es nuestra propia creación, es nuestra propia percepción, pero es una percepción sobreestimada de nuestras capacidades, de nuestros logros, de nuestros talentos, de nuestro ser, ¿no es cierto?, en lo que nosotros somos. Y el orgullo normalmente se produce porque la persona tiene muchas inseguridades. Cuando encontramos a una persona que es orgullosa, que es de pronto arrogante, que es a veces patán, encontramos que detrás de esa persona hay grandes falencias y grandes inseguridades que están tratando de ser escondidas por medio del orgullo. El orgullo de alguna manera puede ser bueno porque de pronto puede motivarnos cuando sentimos nuestro amor propio herido, puede motivarnos a ser mejor, a superar ciertas situaciones, ¿no? Pero el orgullo es como cuando montamos en unos zancos, ¿no es cierto?, que nos ubicamos en una posición mucho más alta, pero generamos una gran inestabilidad y seguramente no vamos a poder andar con mucha seguridad por todos los lugares andando en zancos, porque vamos a tener un riesgo grande de perder el equilibrio, y cuando nos caemos el golpe va a ser mucho más fuerte. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor resiste a los soberbios. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y a quién le gustaría estar de pelea con Dios? ¿A quién le gustaría estar en un ring de boxeo con Dios para ver quién gana, ¿no? Si Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. A mí no me gustaría estar en un ring de boxeo con alguien que sea superior a mí. No me gustaría estar en un ring de boxeo con Kid Pambelé, por ejemplo, si estuviera vivo. Menos con Dios, pues, ¿no? O sea, eso es algo que no debemos considerarlo nunca.
El orgullo definitivamente está relacionado con la baja autoestima, con las inseguridades y con las falencias que la persona tiene. En cambio, la humildad está relacionada con el amor. Dice en la Biblia que el amor es humilde, de tal manera que si nosotros practicamos el amor, estamos practicando también la humildad. Y practicar la humildad significa que nuestra vida tiene que estar matizada de humildad. Y esto es lo que vamos a ver hoy un poco más profundamente, porque a veces no sabemos cómo ser humildes, ¿verdad? Somos tan orgullosos que nos queda difícil imaginarnos cómo pudiéramos ser humildes, ¿no? Pero se trata de que identifiquemos esas opciones que podemos tener. El Salmos 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, una de las características de la persona orgullosa es que no tiene necesidad de Dios. Él es autosuficiente. Con Él es suficiente para todo, ¿no es cierto? De tal manera que no busca a Dios. Pero dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. De tal manera que la humildad, la pobreza de espíritu es humildad. La pobreza de espíritu es cero arrogancia. Es reconocer las falencias que cada uno tiene y sus limitaciones y saber que dependemos 100% de Dios, ¿no es cierto? Pero en el Proverbio 16:18 también dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que el orgullo trae como consecuencia la caída. Y ahí nos podemos imaginar más o menos a la persona andando en zancos, ¿verdad? Y perdiendo el equilibrio, ¿no? Eso es lo que trae como consecuencia el orgullo. En 2 Corintios 2:10-18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El orgulloso normalmente, su tema primordial es el mismo. Él vive hablando de su vida, de sus logros, de su pasado, de sus éxitos y de todo lo bueno que le ha sucedido. Y siempre está hablando de todas sus hazañas, siempre está hablando de sus méritos, de sus posesiones, de sus capacidades, de sus talentos, de sus logros, etc. Y está enfocado en sí mismo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que eso no es lo que sirve. Lo que sirve es lo que Dios diga de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El orgullo realmente es un pecado muy grande. ¿Y por qué será un pecado muy grande? Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados por Dios para la alabanza de la gloria de su nombre, ¿verdad? Ese es el propósito real de nuestra vida. Pero el orgulloso está utilizando su vida para la alabanza de la gloria de su propio nombre. Amén. Y no del de Dios. O sea, él está robando toda la gloria a Dios y se la está adjudicando a él mismo. Pensando que es que los dones él los desarrolló. Pensando que las habilidades él las logró. Que el conocimiento fue por su propio esfuerzo, ¿verdad? Pero dice en 1 Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, el Señor nos ha dado todos los dones y todos los talentos y por lo tanto todos los logros y todas las consecuencias de esos dones, de poner en práctica estos dones y esos talentos, indudablemente son para la gloria de la persona que los practica. ¿Será? No, son para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que reconocer que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Pero el orgullo definitivamente nos descalifica para el ministerio. El orgullo es el destructor más grande del ministerio que hay. Y lo vemos en la historia, en la Biblia, encontramos el caso de el ángel Luzbel. Recuerden ustedes que el ángel Luzbel era digamos que la máxima creación que Dios había hecho y le dio un poder extraordinario, pero entró en él maldad y entró orgullo en su corazón. Y vemos ahí en Isaías 14:12 cómo describen la caída de esos zancos que él estaba imaginándose montar. Y dice: ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones y que decías en tu corazón, subiré al cielo y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el trono del testimonio me sentaré a los lados del abismo. Y él fue lanzado hasta el Seol. Amén. El orgullo es una sobreestimación de uno mismo hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior, escondiendo sus debilidades, sus fracasos, sus grietas y tratando de mostrar una fachada falsa de lo que es realmente su vida. Ahora la pregunta es, ¿eres orgulloso? ¿Será que somos orgullosos? Bueno, pues tenemos que practicar el amor. Tenemos que practicar el amor y eso nos va a ayudar a desmontarnos del orgullo. Dice en la Biblia que el amor no es engreído ni es orgulloso, que no es jactancioso, que no se envanece, no busca lo suyo, ¿verdad? Entonces el amor es generoso y la generosidad implica que vamos a estar enfocados más en la necesidad de otros que en nuestros mismos propósitos, ¿verdad? La seguridad que nos da la humildad es mucho más importante que la seguridad que nos da el orgullo. La humildad realmente nos genera autoconfianza, porque cuando una persona es humilde, realmente tiene un concepto cabal, justo, de lo que es, de la razón de ser y del propósito que Dios tiene con su vida. Jesucristo, por ejemplo, fue una persona humilde. Él en alguna oportunidad sentó a todos sus discípulos y no tuvo ningún inconveniente en ir y lavarle los pies, ¿verdad? Y esto realmente era un acto de humildad. Y él lo hizo para demostrarles a ellos que debían ser humildes y deberían practicar actos de humildad con las demás personas. Si Jesús hubiera sido una persona insegura, jamás lo hubiera hecho, jamás lo hubiera hecho. Pero él sabía a qué venía, cuál era su propósito en esta tierra, de dónde venía y quién era, ¿verdad? De tal manera que para poder ser humilde es necesario tener un claro concepto de lo que somos y de lo que valemos, ¿verdad? Y no se trata de demostrar que valemos, ¿no? Sino saber que valemos. Así que la inseguridad genera orgullo, así como la autoconfianza genera humildad. La soberbia del hombre acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra, dice Proverbios 29, 23. De tal manera que en la medida en que nosotros seamos humildes, el Señor va a sustentar nuestra honra. Benjamin Wincott dice, nadie está tan vacío como aquellos que están llenos de sí mismos, ¿no? Esa persona que está llena de sí mismo, que no hace sino hablar y hace que ser el centro de la reunión en todos los casos, realmente lo que hay dentro es un orgullo desmedido, incontrolado. Es un orgullo que necesita él proyectarlo para que la gente se dé cuenta que existe, porque no tiene nada más que mostrar sino los logros de su pasado y su éxito que ya no existe, ¿verdad? Entonces, es necesario reconocer que el orgullo nos lleva a tratar de ser el centro de atracción, nos lleva a tratar de que los demás tengan admiración por alguna cosa que hemos hecho, logrado o tenido en alguna oportunidad. Y esto se da ¿por qué? Porque realmente no tenemos mucho que mostrar hoy. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza diciendo los ojos altivos, la lengua mentirosa, etc. Pero el principal son los ojos altivos. Eso es lo que más odia el Señor. Dios odia el orgullo. Y realmente lo odia tanto que su ángel principal, su querubín protector, el ángel Luzbel, fue desechado de su propio santuario justamente porque entró orgullo en su corazón. Y el problema es que nosotros nunca vemos el orgullo en nosotros mismos. Siempre estamos mirando el orgullo de los demás. Cuando vemos a una persona orgullosa, realmente la detestamos, ¿verdad?
así como muy calladitos, pero realmente no nos gusta una persona orgullosa. Pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros estamos teniendo actitudes de orgullo en muchas oportunidades y no lo sentimos. Alguien decía que el orgullo es como el mal aliento, ¿no? Todo el mundo lo percibe, menos el que lo está produciendo. Así que tenemos que tener cuidado de nuestra vida, a ver cómo estamos actuando. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un propósito y estamos buscando desarrollar un ministerio que el Señor nos da. Y el orgullo realmente es el gran destructor de los ministerios, ¿no? En Ezequiel 28, 12 nos habla justamente de la caída por causa del orgullo, la caída del ángel Luzbel. Y empieza diciendo en Ezequiel 28, 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, belirio, iónice, de zafiro, carbunclo, esperanza y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación, etc. Ese querubín grande y protector que el Señor lo puso en el santo monte de Dios y estuvo entre las piedras de fuego paseándose. Era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Y dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, y por eso yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Dios le había hecho un santuario a él. Yo pues saqué fuego de dentro de ti y lancé tus cenizas sobre la tierra. Eso es lo que hace el Señor con el orgullo, ¿verdad? Y sabiendo eso, yo quiero saber quién tiene ganas de seguir siendo orgulloso. Tenemos que erradicar el orgullo. Y lo opuesto al orgullo realmente es la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad no es pensar menos de uno mismo, es tener un concepto claro de lo que somos y reconocer nuestras limitaciones, nuestras falencias, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras competencias y también nuestras necesidades. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Dice la palabra de Dios que el que se humilla como este niño será grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Y necesitamos erradicar el orgullo porque el orgullo realmente es nocivo, es totalmente desagradable ante los ojos de Dios y necesitamos empezar a ser humildes. Pero ¿cómo logramos ser humildes? Primero que todo, la humildad comienza con la verdad. Saber lo que nosotros somos, reconocer lo que somos, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestros defectos, conocer nuestras grietas, conocer nuestros errores. Tener un concepto honesto de lo que nosotros somos. Y esto es la verdad, conocer la verdad. La humildad empieza con la verdad. Y para empezar a practicar la humildad, tenemos que darle lugar a otra persona. Ustedes han visto lo que pasa en una intersección cuando se dañan los semáforos. Todos hemos sido víctimas de eso, ¿no es cierto? Todo el mundo trata de pasar primero, ¿verdad? Y que armamos un trancón terrible, ¿verdad? Pero si a cambio de eso dejamos que la otra persona pase, ¿verdad? Seguramente alguien nos va a dar la oportunidad para que nosotros pasemos y nos vamos a destrabar todos, ¿verdad? Entonces es muy importante ceder el primer lugar a las personas. Otra cosa que tenemos que hacer es ayudar a las personas a que salgan adelante. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos y nos ha dado habilidades y tenemos que sentirnos privilegiados por eso. Pero esos dones y esos talentos el Señor nos los da para que nosotros sirvamos a los demás. No solamente para que nosotros acumulemos y acumulemos y acumulemos, sino que al contrario, cuando nosotros compartimos
Y cuando nosotros ayudamos, estamos multiplicando ese talento y estamos haciendo que ese talento realmente trascienda y sirva para los demás. No solamente que sea un talento que sea para mí solo. ¿Se imaginan ustedes un músico que jamás fue escuchado, pero era el mejor músico, ¿verdad? ¿De qué sirvió? Pasó inadvertido, no hizo ninguna labor en su vida. Puede ser que haya hecho grandes composiciones, pero si nadie las conoció, de nada sirvió. Así que Dios nos da los dones y los talentos para que los pongamos en práctica y empecemos a servir a los demás. Dice la Biblia que no tenemos que estar solamente mirando nuestros propios intereses, sino que cada uno tiene que mirar también el de los demás. Esto es muy importante, que nos enfoquemos en los otros. Eso es parte de la humildad. Y créame, cuando usted ayuda a otra persona, usted está siendo útil en la sociedad. Y cuando usted no ayuda, usted se está convirtiendo en un parásito de la sociedad. De tal manera que necesitamos empezar a actuar y a servir a los demás ayudando a otras personas. Y esto implica que tenemos que morir un poco a nosotros mismos y ocuparnos de las necesidades de los demás. Amén. El orgullo hace que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto. Todos no lo sabemos, ¿no es cierto? Y hablamos demasiado y no queremos escuchar a nadie porque ya no la sabemos todas. Pero una actitud de la humildad es aprender de otras personas. De hecho, los líderes son aprendices permanentes. Y una persona que siempre está aprendiendo es una persona que siempre está actualizada. O si no, imagínense ustedes una fábrica de cassettes en este momento. ¿De qué serviría? Absolutamente nada, ¿no? Una fábrica de floppy disks, ¿no? Que existieron en los años 80. De nada serviría hoy, ¿verdad? O una fábrica de beepers. ¿Para qué serviría en este momento? Sería totalmente inútil, ¿verdad? Nosotros tenemos que actualizarnos y aprender de otras personas porque el mundo es cambiante y la ciencia se va multiplicando cada día. Dice en la Biblia que en los tiempos del fin la ciencia crecerá. ¿Y cuántos creen que la ciencia está creciendo en este momento? A pasos gigantescos. No nos imaginamos siquiera lo que está sucediendo, pero están haciendo hasta ejércitos de robots enormemente grandes que hacen todo tipo de actividades. Es impresionante cómo la inteligencia artificial va a desplazar al hombre. Y va a ser necesario que nos actualicemos en el uso de la inteligencia artificial también, porque si no vamos a quedar anulados, vamos a quedar como el fabricante de los cassettes, ¿verdad? Sin nada que hacer en la sociedad. Otra cosa que tenemos que hacer, practicando la humildad, es mirar a los demás con los ojos que Dios los ve. Tenemos que mirar a las personas realmente considerando sus condiciones, su capacidad, sus oportunidades, sus debilidades, sus oportunidades y sus fortalezas. Es muy importante mirar a las personas con los ojos que Dios los ve. Pero a veces miramos a las personas con ojos escarnecedores, ¿no? Y tratamos de exaltar sus errores. Y entonces eso es lo que resaltamos de esa persona. Pero nunca nos ocupamos de reconocer sus virtudes. Y cuando nosotros reconocemos las virtudes de otras personas, realmente estamos haciendo un sano juicio de lo que es la otra persona y vamos a poder entonces valorar a esa persona en su dimensión correcta. Amén. Pero normalmente miramos los errores nada más y la calificamos con el mote de que, no, es que esta mujer es medio histérica, punto, ¿verdad? Y se quedó ahí. Otra práctica de orgullo es que tenemos que aprender a aceptar la corrección. No nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Siempre pensamos que cuando nos corrigen nos están ofendiendo, nos están lastimando, nos están pobreteando, nos están subestimando, pero realmente cuando nos corrigen nos están haciendo un favor. ¿Cuántos lo creen? Claro, nos están ayudando a ser mejores. Y por lo tanto tenemos que apreciar que nos corrijan y tenemos que agradecer que nos corrijan. Pero muchas veces nuestro orgullo
se siente herido porque los han corregido. Y esto es realmente una reacción equívoca totalmente. Porque cuando estamos siendo corregidos, estamos aprendiendo a hacer las cosas mejor. Y podemos optar uno de los dos casos, o seguir haciéndolo mal siempre, o empezar a corregirlo y de ahí en adelante hacerlo bien. ¿Cuál de los dos caminos es mejor? Hombre, es mucho mejor aceptar la corrección, pero para eso se requiere humildad. Dice en la palabra de Dios en Hebreos, en Proverbios 15:12, a la gente engreída no le gusta ser corregida y nunca piden consejos. Y hay personas que uno de pronto les va a dar un consejo por algo porque está viendo mal y le dice, ¿sabes qué? Yo no te estoy preguntando cómo estás haciendo las cosas, déjame lo que yo sé cómo hago mis cosas, punto. Y les se cierran, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a la gente engreída no le gusta ser corregida. Tenemos que escuchar la crítica. Es importante escuchar la crítica. Dice en la palabra que si rechazas la crítica, solamente te dañas a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, creces en el entendimiento. Nos hacemos sabios. Vamos conociendo cada vez más. Pero una persona orgullosa piensa que ya se las sabe todas. Pero realmente, si lo miramos un poquito más de cerca, es un completo ignorante. Y todos somos ignorantes. ¿Hay una persona que sabe todo de todo? ¿Verdad que no? Yo soy ignorante de muchas cosas. Y pues lo reconozco. De electrónica no tengo ni la menor idea. De muchas cosas no sé. Así que todos somos ignorantes en algún área. Y puede ser que seamos sabios en otras, que tengamos mucho conocimiento en otras áreas. Dice la palabra de Dios que no hagamos nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Y es que si todos somos ignorantes en algo, pues estamos en el mismo nivel, todos estamos abajo, en el nivel de la ignorancia, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que hagamos no tenemos que hacerlo ni por rivalidad, ni por contienda, ni por vanagloria, sino por servicio a los demás, por ayudar a los demás. Porque siempre vamos a encontrar una persona que sabe más que nosotros de algún área, ¿verdad? Y aquí entre nosotros mismos, yo estoy absolutamente seguro que si nos ponemos a hablar un poco, vamos a encontrar que todas las personas son superiores a mí en algún área, ¿verdad? Todas. De tal manera que tenemos que respetar esa superioridad del conocimiento de la otra persona, o su superioridad en cuanto a su crecimiento espiritual, o su superioridad en cuanto a su carácter, a su formación, etc. Ahora tenemos que reconocer nuestros errores honestamente, no tratando de suavizarlos y de justificarlos. Y decir, sí, claro, ok, yo hice eso, pero es que usted hizo esto otro y no sé qué y tal, ¿no? Y salir siempre a la defensiva y a justificarnos. Porque eso es orgullo también. Cuando nosotros reconocemos nuestro error, pedimos perdón y tratamos de enmendar la falta, ok, perfecto, es el camino correcto. Pero cuando empezamos a justificarlo y a culpar a los demás y a alegar de las circunstancias y a evadir, definitivamente estamos demostrando que tenemos naturaleza adámica. Porque Adán, eso fue lo que hizo. No, Señor, es que la mujer que me diste me dio eso y yo comía, pues claro. Y le preguntan a la mujer, dice, no, la serpiente que tú creaste, Señor. Esa me engañó, ¿verdad? Y no asumimos nuestra propia responsabilidad. El hombre rehúsa admitir sus errores y al hacerlo nunca va a poder tener éxito. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, dice en la Biblia. Así que tenemos que evitar la soberbia. La soberbia es algo que realmente empieza a hacernos hervir la sangre, ¿no es cierto? Y nos hace pensar y cranear cosas para tratar de imponer nuestra posición, nuestra voluntad. Pero realmente eso lo que trae es contiendas. Y las contiendas son obras muertas, son obras de la carne. Dice en la Biblia que no debemos practicar esas obras porque entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Amén.
Tenemos que ser humildes y consultarle nuestros planes a Dios. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Él nos tiene aquí con un propósito. Y en la medida en que nosotros nos alineemos con ese propósito de Dios, pues indudablemente vamos a tener éxito en nuestra vida, porque Él nos garantiza el éxito cuando hacemos su voluntad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestros planes y después le ordenamos: Espíritu Santo, por favor, haz esto y haz esto otro, ¿verdad? ¿Sí han oído esas actitudes? Yo tengo mis planes, ¿no? Y entonces yo les voy a poner: Señor, aquí están mis planes, te pido que los bendigas. Y te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú dices en tu palabra que todo lo que pidiera en el nombre de Jesús me será hecho. Así que ahí no se puede salir, lo tengo acorralado, mejor dicho, ¿no? Y resulta que eso no es el camino. Nosotros tenemos que primero consultarle a Dios qué planes quiere que nosotros hagamos. Y cuando el Señor nos dice qué es lo que quiere que hagamos, entonces sí, vamos a ir desarrollándolos. Otra cosa importante es que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, eso es parte de la humildad. Hay personas que piensan que se lo merecen todo. Y resulta que no son agradecidos. Y el agradecimiento es una actitud del corazón que hace que las bendiciones de Dios se repitan. El agradecimiento hace que de alguna manera nuestra actitud sea agradable a los ojos de Dios, y entonces Dios va a estar complacido en seguirnos bendiciendo. ¿Recuerdan ustedes el caso de los 10 leprosos? ¿Cuántos se devolvieron a darle gracias al Señor? 1 de 10. Eso significa que el 10% de la gente es agradecida. ¿Y el otro 90%, dónde están? ¿Verdad? Eso preguntó Jesús. De tal manera que nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento en nuestro corazón, sabiendo que toda buena dádiva viene de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo. Tenemos que estar agradecidos con Dios. No es todo lo que tienen puros regalos de Dios, dice 1 Corintios 4:7. Todo lo que tenemos es de Dios. Y tenemos que aprender a estar conformes con la situación que estemos viviendo. Como decía el apóstol Pablo: sé tener escasez y tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Tenemos que saber que Dios tiene un propósito con cada situación que nosotros vivimos. Y si hay una situación de tribulación, esa tribulación es un aviso, es una alarma que Dios nos pone para que nosotros revisemos nuestra vida y procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir cambiar, metanoia, transformación. Entonces quizás estamos haciendo las cosas mal, quizás estamos pensando mal, quizás tenemos unas motivaciones equivocadas para hacer ciertas cosas. De tal manera que cuando nosotros estamos pasando una tribulación, tenemos que saber que eso tiene un propósito en Dios. Que Dios nos está diciendo: oye, revísate porque no estás haciendo bien las cosas. Hay algo en lo cual estás fallando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, a fin de que nadie se pierda y todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Entonces, esas tribulaciones, esas situaciones difíciles pueden ser tan largas como el tiempo que nos tome a nosotros recapacitar y cambiar de actitud y empezar a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Y esto es proceder al arrepentimiento. Amén. De tal manera que es muy importante saber que todo obra para bien a los que aman al Señor. Es lo que dice el libro de Romanos 8:28. Todo obra para bien, sean cosas buenas o cosas que nos parezcan malas. Todo va a obrar para bien. Pero necesitamos enfilarnos y encauzarnos en la palabra de Dios y los propósitos de Dios. Y en la forma en que Dios trabaja, porque a veces Dios trata con nuestra vida para que nosotros recapacitemos y cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestro proceder. Ahora, la humildad es servicio. Tenemos que servir. Alguien decía
creo que era la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Es una máxima importantísima que tenemos que tener en cuenta. Dios nos creó y nos trajo aquí para servir a los demás. Y es una forma de mostrarle amor a las demás personas sirviéndoles, ¿no? Y el servicio es la base de la humildad. Dice la palabra de Dios: el que quiera ser mayor y más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros sea el que sirve. O sea que a través del servicio vamos escalando posiciones para poder lograr posiciones de liderazgo. Jesucristo es el máximo ejemplo de humildad. Primero nació en un pesebre, ¿no? Hubiera podido nacer en una cuna de oro, pero eligió nacer en un pesebre. Y aparte de eso, dice la palabra de Dios que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre, y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. De tal manera que Él nos dio un ejemplo tremendo de humildad. Y Él nos invita a que nosotros dejemos el orgullo y dejemos la arrogancia, dejemos la soberbia, que todo eso son conflictos del alma realmente, y vayamos a Él. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde y manso, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo nos fatiga, el orgullo nos cansa, el orgullo nos hace hacer una cantidad de situaciones que realmente traen incomodidad para nosotros y para los demás, y trae fatiga para nuestra alma. De tal manera que cuando nosotros aprendemos del Señor a ser mansos y humildes de corazón, podremos alcanzar descanso para nuestras almas. La humildad es la fuente de la exaltación. Dice Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad es el camino para poder tener honra y vida y riquezas. Dice Proverbios 22:4, dice: riquezas, honra y vida son el premio de la humildad y el temor al Señor. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y tú, Señor, nos la has dado, Padre celestial, para que podamos vivir de acuerdo con ella, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios imprimiéndolo en nuestros corazones, Señor, para que cada día, Señor, podamos vivir en humildad, Padre Santo, reconociendo a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor, sirviéndoles, Padre celestial, teniendo actos de amor, Señor, y de servicio hacia los demás, Señor, aprendiendo de las demás personas, Padre celestial. Coloca en nosotros, Señor, un espíritu de agradecimiento, Señor, y de reconocer, Padre celestial, que no nos las sabemos todas, Padre Santo, y que dependemos los unos de los otros, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre celestial, a eliminar completamente la soberbia de nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos reconocer, Señor, nuestros errores, Padre celestial, que seamos honestos con nosotros mismos, que reconozcamos también nuestra ignorancia en ciertas áreas de nuestra vida, que podamos tener la facilidad, Padre Santo, para poder escuchar la crítica, Señor, y que podamos aceptar nuestros errores y podamos aceptar la corrección, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Santo, a ver a los demás, Señor, con los ojos que tú los ves, Padre Santo, para que podamos encontrar también todas sus virtudes, Padre celestial, y no solamente los defectos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a escuchar más y hablar menos, Padre Santo, que seamos tardos para hablar y tardos para enojarnos, Señor, pero que seamos rápidos para oír, Señor.
Ayúdanos, Padre Celestial, a ser generosos, Padre Santo, a ceder el primer lugar, Señor. Ayudar a las personas a seguir adelante, Padre Celestial, y que nuestra vida, Señor, sea una vida, Señor, guiada por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, Padre Celestial, por nuestro orgullo, Señor, por esas prácticas, Señor, de soberbia que hemos tenido muchas veces, en donde hemos subestimado a los demás, Señor, donde no hemos asumido nuestras propias culpas, Señor, nuestras propias responsabilidades, Señor, sino que hemos culpado a los demás, a las circunstancias, y no asumimos realmente nuestros errores, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser humildes cada día, Padre Celestial, para que cada día podamos crecer en carácter, Señor, pareciéndonos a ti, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre Santo, el cual se humilló a sí mismo, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, Señor, y lo hizo en servicio por nosotros, Padre Celestial, para pagar por nuestros pecados, Señor. Pero no solamente pagó por nuestros pecados, Señor, sino que también llevó toda maldición que había sobre nuestras vidas, Padre Celestial, aún la maldición de la ruina, Padre Santo, porque está escrito, Señor, que Jesucristo llevó en sus sienes una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra, Padre Santo. Y por eso hoy, Padre Celestial, podemos renunciar, Señor, y efectivamente renunciamos, Padre Celestial, a la ruina y a la escasez, Señor. Renunciamos a toda maldición que haya sobre nuestras vidas, Padre Santo. Renunciamos, Señor, a nuestra vida de orgullo y de soberbia, Padre Celestial, y te suplicamos, Señor, que tú coloques en nosotros, Señor, un espíritu humilde, Señor, un espíritu noble, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, controlando, Señor, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, Padre Celestial, y que cada día, Señor, podamos vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas transformando nuestro corazón, Señor, y permitiendo, Padre Celestial, que podamos vivir, Señor, en humildad, Señor, reconociendo a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor, y sabiendo, Padre Celestial, que tú tienes un propósito con la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que cada uno, Señor, tiene su valor, Padre Celestial, porque somos hijos tuyos, Padre Celestial, y tú nos amas por igual, Padre Santo. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos, amén y amén.